Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ramiro García es abogado, muy crítico también con esto y menciona, voy a dar lectura a uno de sus pensamientos que escribe a través de la red social X y dice, algunos creen que una asamblea constituyente es como pedir pizza, se antoja, se convoca y se sirve caliente, pero no señores, no se convoca una constituyente porque ya toca o me provoca, es un mecanismo excepcional, no un capricho con membrete institucional. Gracias a Ramiro García por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, ¿cómo vemos esta posibilidad de la constituyente que está sobre la mesa como una de las opciones que están, ¿no? Y que, bueno, todos sabemos las falencias que tiene la Constitución de Montecristi y, bueno, esta sería una de las opciones para cambiarla. ¿Cómo vemos esta posibilidad? Bienvenido. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Mira, mucho me temo que se esté replicando una de las prácticas autoritarias de los 5 primeros años del correísmo. Me refiero al ver a los ejercicios de democracia directa como un mecanismo de distractor hacia la ciudadanía. Es decir, tenernos todo el tiempo en elecciones y discutiendo cualquier tema mientras hay un manejo deficiente de lo público, digamos, de la gestión gubernamental. Y creo que, claro, estos temores tienen su fundamento pues en que todos hablan de la constituyente, pero con excepción de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, nadie nos dice cuál va a ser la agenda Claro. de cambios que se va a manejar en esa constituyente. Porque, ojo, hay que recordar que la Constitución tiene varios mecanismos de cambio, digamos, ¿no? Entonces tienes las enmiendas, tienes las reformas, enmiendas que podrían realizarse directamente desde la Asamblea Legislativa, reformas que requerirían de una consulta popular, no de una... y finalmente la constituyente. Claro, ¿cuándo se justifica una constituyente? Una constituyente se justifica cuando ha habido un proceso sociopolítico de ruptura total. Por ejemplo, cuando sales de una dictadura. Por ejemplo, cuando termina una guerra y quieres reiniciar, es decir, es un reseteo completo de lo Claro. sociojurídico y de lo sociopolítico. Acá tenemos, claro, en el Ecuador tenemos instituciones que funcionan. El problema es que funcionan mal. Entonces, lo que tenemos, claro, para que funcionen bien, no necesitamos un cambio de constitución, necesitamos voluntad política, una reestructuración institucional, legal y administrativa, por ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura, pero con una reforma a la Constitución no arreglamos el problema. Peor todavía con reescribir una constitución nueva, porque una asamblea constituyente no es para hacer cambios, no es para hacer reformas, no es para hacer enmiendas. Y ya veía ayer que inclusive se hacía un llamado a salir a las calles si es que la Corte Constitucional no daba paso a la constituyente. Claro, porque para una constituyente se tiene que acudir a la Corte Constitucional con un programa de cambios, de modificaciones que impliquen una reestructura y reescribir completamente la Constitución. Y yo le veo muy complicado que el gobierno pueda hacer eso, y le veo más complicado, además, que la Corte Constitucional le dé paso. Y claro, ya decían, necesitamos una constituyente y hay que salir a las calles si es que la Corte Constitucional bloquea esta iniciativa. La pregunta es, ok, vamos a la constituyente, pero ¿para qué? Claro. Porque si no, la constituyente termina siendo una especie de fiesta sin programa, sin agenda, en donde vamos a una constituyente para ver qué pasa. Y ahí veremos en el camino qué cambios hacemos. Entonces uno dice, bueno, a ver, un David. momentito, plantéenos de antemano ya todos los cambios que supuestamente usted quiere hacer. Y empezamos a debatir. Pero con todo respeto, con excepción de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que podríamos hacerlo, o sea, es decir, que podríamos lograr el mismo efecto a través de una reforma constitucional, no desaparecer el Consejo, pero quitarle la facultad de nombrar a las altas autoridades de control y de justicia, que es lo que
que es lo que fastidia, digamos, del Consejo de Participación Ciudadana, y ya está resuelto. O sea, es decir, desaparecer al CPCCS no justifica una asamblea constituyente. Entonces, bueno, si vamos a una asamblea constituyente es porque tenemos un nuevo texto constitucional completo, porque vamos a reescribir una constitución, pese a que tenemos una constitución que es una constitución bastante progresista y de avanzada, pero que además ni siquiera termina de cumplir la mayoría de edad, y ya la queremos cambiar. Entonces, yo creo que todos estos temas hay que tomarlos en cuenta porque de lo contrario, la Asamblea Constituyente claro, se torna en una especie de fin en sí mismo y no hay un medio para obtener una nueva constitución. Y claro, solo se entendería que sea un fin en sí mismo si lo que nos quieren es tener debatiendo cualquier tema, si nos quieren tener, es decir, embobados en temas electorales, claro, y se utiliza esto como un mecanismo distractor y de apropiación institucional, que es lo que pasó en los 5 o 7 primeros años del correísmo, ¿no? Hasta cuando empezó a perder las elecciones y hasta cuando ya se sintió electoralmente débil. Claro. Entonces, yo creo que, además, ojo, que la constituyente implica prácticamente un volver de cero, vamos a empezar de cero, pero para Pues eso hay que implicaría asumir reajustar todas las leyes vigentes de esa nueva constitución, además, ¿no? todo. Es empezar de cero, pero para eso es empezar de cero implica asumir que estamos en cero. Claro. Es decir, hay una lectura sociopolítica muy autoritaria, es hobbesiana, ¿no? Es decir, queremos pasar del estado de naturaleza al estado de derecho. No, no, ya tenemos un estado de derecho, un estado de derecho que funciona mal. Y lo que necesitamos es hacerle funcionar y establecer los mecanismos estructurales e institucionales para que funcione bien. Pero no es que tenemos que volver otra vez al ya tenemos patria, ya tenemos país, y vamos a reinventar esta lógica refundacional latinoamericana que Claro. tanto mal nos ha hecho como en lo regional, no solamente en el país. O sea, veamos las experiencias de Chile, por ejemplo. Chile, el presidente Boric, justamente partiendo de una lectura muy autoritaria de lo social, de lo sociopolítico, pues planteó que iban a empezar de cero, un reseteo total. Y esto, bueno, pues claro, tuvo como resultado que el 62% de los chilenos le digan no a la hora de aprobar el Así es. texto de la nueva Creo. constitución. Luego, ojo, y luego además de un proceso constituyente modélico, porque realmente lo que se hizo en Chile fue impecable. Sin embargo, al final, con todo lo bien que se había hecho, el pueblo dijo no, no, no queremos esa, queremos una nueva constitución, pero no esa. Y se acabó. Entonces, claro, esta tradición latinoamericana constituyente de querer reinventarnos cada tanto los países, de querer volver a cero, nos hace mucho mal, ¿no? O sea, a diferencia de la tradición anglosajona y europea constituyente, que es siempre incremental, es decir, ¿cuándo reforman la constitución los europeos o los gringos? Cuando hay que incrementar un derecho, cuando hay que poner algo adicional. Ujú. No, en cambio nosotros no queremos incrementar nada, queremos cambiar hasta el concepto de Estado. Entonces, lo primero que hacemos en cada constitución, redefinir el Estado. No, que somos un Estado de derecho, no, que somos un Estado de derechos y justicia, no, que somos un Estado constitucional de derechos y justicia. Es decir, estamos redefiniendo el Estado como si eso implicaría reestructurar el Estado y hacer que funcione bien. Eso no es así, porque si no, sería sencillo, copiemos la Constitución de Alemania y al día siguiente nos volvemos a Alemania. No es así no funciona la cosa. Entonces, yo creo que más bien para lo que han servido los procesos constituyentes latinoamericanos es para esa apropiación institucional e incremento de poder de quien está detentando ocasionalmente pues el poder ejecutivo. Y me parece que este gobierno está cayendo en esa tentación. Ahora, esto quizás puede haber sido un globo de ensayo que se lanzó para justamente tenernos, como estamos haciéndolo ahora con el doctor Ramiro García, hablando de estas cosas, ¿no? Para ver si es que cabe o no convocar una constituyente o simplemente una vez que ya se toma la temperatura de esta situación y la aceptación que podría tener o no, desecharla y tomar otras vías como la enmienda, como las reformas que también están sobre la mesa. Sí, claro, es decir, a ver, cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando de los temas más etéreos
y más abstractos del Estado. Claro. Vamos, entonces, claro, mientras estamos redefiniendo el principio de igualdad o el principio de libre desarrollo de la personalidad o cualquiera de los temas etéreos constitucionales, pues nos olvidamos de que no hay medicinas en el Hospital Carlos de Andrade Marín o que el Hospital del IES de Guayaquil está tomado por los grupos de criminalidad organizada. Y para eso, y nada de eso se soluciona a través de una reforma constitucional. Entonces, claro, estos mecanismos de apropiación institucional que se pretende implementar, pues se le ve el plumero muy fácil, ¿no? No es difícil darse cuenta de qué es lo que se quiere, sobre todo partiendo de una evidente falta de agenda. Pues no hay agenda. O sea, que me digan a mí, aparte de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que proponen? Entonces, claro, porque algunos dicen, es que tenemos que hacer reformas constitucionales para evitar que los delincuentes hagan mal uso de sus derechos. A ver, que me diga alguien un artículo de la actual Constitución, uno, que proteja la delincuencia. Claro. ¿Verdad? O nos vamos a comer la presunción de inocencia, o nos vamos a comer el principio de libertad personal, o sea, ¿qué es lo que proponen? Y a la final, claro, siempre aparecen los vivísimos que desde otra perspectiva dicen, bueno, lo que hay que reformar es el tema de los sectores estratégicos. Entonces, claro, vamos a ir hacia una reforma que permita la privatización de los bienes del Estado. A ver, ojo, con eso no damos seguridad, lo que vamos a hacer es dar paso a concesiones o ventas de bienes estatales que es de lo que a la final vive el Estado. O sea, cuando hablamos de educación pública, de salud pública, de universidad pública, cuando hablamos de seguridad ciudadana, pues tenemos que recordar que quien paga todo eso es el Estado y que para eso necesita sus ingresos y que esos ingresos en un país de una economía primaria como el nuestro, pues provienen de nuestros recursos, de nuestros recursos naturales que son explotados por el Estado. Así de sencillo. Entonces, que nos digan bien cuál mismo es la agenda, porque en este momento no hay agenda. O sea, yo creo que la nueva constitución está en el mismo anaquel del Plan Fénix, ¿no? Del plan de seguridad, ¿no? Que todavía un año y medio después todos nos seguimos preguntando qué carajos mismo es y en qué consiste. Entonces, claro, convocar a una constituyente sin agenda va a ser pues como que muy forzado y difícilmente creo que la Corte Constitucional va a dar paso a eso. Y si da paso a eso, pues no puede ser, es decir, lo que no podemos hacer es vamos a una asamblea constituyente de tema libre. Claro. ¿Verdad? Entonces, donde cada cual plantea, entonces otra vez vamos a volver a debatir si es que el cóndor o el cuy va a estar encima del escudo nacional, otra vez vamos a debatir, o sea, una cantidad de tonterías, con un adicional, que muy posiblemente puede tornarse un proceso regresivo, donde vamos a tener que empezar a debatir si los derechos que tenemos siguen siendo o ya dejan de ser. Entonces, que eso sí sería Agendas se terrible. pueden colar en este proceso, además. Pero cualquier cosa. O sea, recordemos que en la Constitución de Montecristi terminaron incluyendo la prohibición del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque por ahí le dijeron a Correa que ese era un tema poco sexy para la ciudadanía y que pues había que echar un guiño de ojo a los sectores más retardatarios de la sociedad, incluyendo por primera vez en un texto constitucional una prohibición del matrimonio igualitario que luego tuvo que ser corregido y enmendado por la Corte Constitucional. Entonces, o sea, que nos tengan discutiendo este tipo de bobadas, claro, mientras el país se cae a pedazos y bañado en un mar de sangre, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Así es, bueno, veamos qué pasa con esta situación. Quiero agradecerle a Ramiro García, abogado especialista en Derecho Penal, y nos ha dado su reflexión respecto a un posible llamado a una asamblea constituyente. Me sumo a esa pregunta de Ramiro, ¿una constituyente para qué?